Bueno, bienvenidos a todos al Prisma Oncológico. Hoy tengo el placer de estar con Flor Martínez. Ella es psico-oncóloga y hoy vamos a hablar de uno de los aspectos fundamentales en los pacientes con cáncer, con un proceso oncológico, como es la salud psicoemocional. Así que, Flor, gracias por participar y si quieres contarnos un poquito quién sos y qué haces todos los días. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación. Buenas tardes. Yo soy licenciada en psicología. Hace aproximadamente 10 años que me estoy formando y que me dedico a lo que es la oncología. Tengo formación en psico-oncología, en cuidados paliativos, en duelo. Y bueno, a través de Hablemos de Cáncer, que es mi lugarcito, es que tratamos de llevar un poco de información psicoeducativa y de acompañamiento sobre este área que es un poco novedosa, que es la psico-oncología. Perfecto. Y Flor, ¿qué te llevó a especializarte en este ámbito tan especial? Yo creo que es algo muy personal, mezcla un poco de vocación, un poco de historia, pero sí hay como un puntito que yo siempre remarco que es el ver y el acompañar procesos médicos o experiencias de atravesar diagnósticos, enfermedades, en donde uno ve por ahí el agujerito o la carencia de la parte más humana, más del acompañamiento. Entonces, si hay algo que debo confesar es que esto viene en algún punto como a acompañar, a potenciar o a cuidar más eso que es la parte no técnica, sino del acompañamiento de persona a persona, ¿no? Que es tan terapéutico en sí mismo y mucho más si viene acompañada de herramientas técnicas, ¿no? Totalmente, totalmente. Flor, ¿y por qué crees que es tan importante dentro de los que abordamos un paciente oncológico que el paciente justamente sea acompañado su salud psicoemocional? No es algo accesorio, sino que es parte del abordaje integral de un paciente oncológico. Bueno, si de cáncer hablamos, estamos hablando de una enfermedad que por su naturaleza, por la historia que acarrea, esta cosa tan pesada, tan tabú, tan difícil de nombrar, por la complejidad de los tratamientos, por el cuánto y tanto uno pone el cuerpo en tantas situaciones, ¿no? Es innegable que toda esa vivencia hay que construirla, hay que ordenarla y que tiene un gran impacto emocional. No podemos pensar en la oncología sin pensar en esta integralidad, ¿no? Somos un montón de profesionales. Creo que es innegable que cada uno debe de ocupar un lugarcito y que de acuerdo a la persona, a sus necesidades y a cómo va vivenciando toda esa experiencia, por ahí cada profesional tomará como mayor protagonismo quizás o más las riendas en distintos momentos de lo que es la experiencia oncológica, pero todos mirando a la misma persona, ¿no? No podemos como separarla por pedacitos, el paciente es uno. Total, que eso lamentablemente es lo que a veces veo en la medicina, que segmentamos, cortamos al paciente en diferentes pedacitos y la idea es poder verlo, como decís vos, como un ser humano completo, como lo que es. Particularmente yo, y al menos en donde trabajamos, nosotros somos un equipo, entonces el psicooncólogo o la psicooncóloga entra desde el comienzo hasta etapas avanzadas y más. Entonces, con respecto a esto, Flor, ¿cuáles crees que son los principales desafíos existenciales y emocionales ante el diagnóstico del cáncer cuando reciben la información? Bien, un poco retomando esto último que dijiste y antes de responder a tu pregunta, también pensar en esto del psicooncólogo inserto, ¿no? Dentro de ese equipo, creo que es todo un gran desafío, no solo para educar al paciente y a la familia, sino también el mismo equipo de profesionales. Un poco qué rol viene a cumplir esto de mirar a la salud mental. Porque yo creo que en estos últimos años ha cambiado mucho esa mirada en cuanto y tanto parecía que esperábamos que el paciente estaría sufriendo o estuviera con un trastorno psicológico como para llegar a esa derivación, ¿no? Como desde un punto de vista más patologizante de la cuestión. Cuando hoy sabemos que muchas de las consultas a tiempo, llamémosle, son consultas muy salutogénicas, que muchas veces buscan acompañar este proceso que nombramos desafiante, simplemente para ver cómo llega esta persona parada de ese diagnóstico, ¿no?
Y acá aparece la idea de la singularidad, ¿no? ¿En qué momento de esa vida, de esa historia llega este diagnóstico? ¿Qué cosas desordena? ¿Qué cosas esa persona necesita? Y cómo a veces el psicooncólogo acompaña a potenciar esos recursos, no porque le falte algo, sino, o porque haya un problema, sino porque dentro del desafío puede haber desajustes, y qué mejor que como llenar la valijita de herramientas, ¿no? Para esto novedoso que nos toca vivir. Total, total. Y ahí si querés pasamos a los desafíos, que podríamos hacer como una entrevista entera solo con esta pregunta. Solo con esta pregunta. Tal cual. Lo más superficial, quizás lo que primero vemos, si hablamos de desafíos, es el impacto emocional que trae aparejado un diagnóstico oncológico. ¿Por qué? Primero por la propia, llamémosle incredulidad, llamémosle shock, pero por la propia reacción psíquica de decir, che, esto me está pasando a mí, ¿no? Es algo que a veces uno ve en la tele, que ve en los vecinos, en otras personas, que dicho sea de paso, tiene como toda esta cuestión que asusta, ¿no? Que te da un poco de miedo, y de golpe es mi nombre el que está ahí, y soy yo el que está en la sala de espera. Entonces, todo ese movimiento psíquico que tiene que ver con integrar esta experiencia en mi historia, en mi biografía, como si tuviéramos que nombrarla desde una narrativa nueva, ¿no? Integrarla, incluirla, es el primero gran desafío psíquico de esta historia. Desestructura. Siento que lo saca de, ¿no? Desordena. Los desordena. Es como que a partir de ahí ya no pueden incluso escuchar más, ¿no? En la consulta cuando nosotros a veces damos el diagnóstico. Sí. Por eso es tan importante acompañar esa construcción desde el equipo, ¿no? Y no dar por sentado que porque yo ya lo comuniqué en la primera entrevista o en la lectura de esa biopsia, eso ya está sabido. Eso no funciona así. No está lineal. Y vos nombraste una palabra que a mí me gusta mucho, que es la palabra existencial, porque nos da un marco para comprender la profundidad de estas cosas que estamos nombrando y viviendo, partiendo por ahí de la idea de, vos decías como esto de la estructura, el desorden, bueno, la idea de la discontinuidad, ¿no? ¿Quién soy? ¿Quién soy a partir de esto? ¿Cómo han cambiado mis roles? ¿Cómo me veo en el espejo? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Cómo me tratan los otros? Si estoy impactado también en mis vínculos, ¿no? Todos estos cambios que dan como un corte a esa continuidad conocida, llamémosle, traen aparejados duelos, ¿no? Pensemos en el duelo como algo que cambia, algo que se pierde, que se modifica. Entonces, hay duelito por donde miremos. Por donde miremos. Por donde miremos. Y lleva tiempo. Existencialmente, sí, interpelado, ni hablar de otro gran tema que se interpela y que creo que también está asociado a esta representación social tan negativa que tiene la enfermedad, que es la idea de confrontarnos con nuestra finitud, ¿no? Las personas me dicen, yo escuché cáncer y pensé, me voy a morir. Es la primera asociación. Inmediatamente. De construir. Podemos seguir. Es que hay muchas cosas por donde tirar el hilo. Hablando la incertidumbre. La incertidumbre. Eso de qué va a pasar. ¿Y ahora qué hago? Hoy, antes de venirme, justo te tuve que informar a una paciente que el tratamiento no estaba yendo bien. Y la primera pregunta, ¿y ahora qué hago? Como, ¿no? Sí, como si se desarmaran. ¿Y ahora qué hago? Cómo eso también puede atravesar los proyectos, o la idea de futuro, o de horizonte para adelante, ¿no? Algo que puede haberse pensado cercano y tiene que aplazarse, algo que tiene que pausarse o darse por perdido, algunos proyectos. Otros que quizás no sabemos, y entonces es sostenerlos desde el deseo, pero también desde la espera, y tolerar esa espera. El sentido de vida, desde lo existencial, ¿no? Podemos seguir. Es que podemos estar horas y horas. ¿Y crees con respecto al impacto que, yo creo profundamente que sí, que el tiempo
ayuda, ¿no? No es lo mismo. Hoy tenía justamente estas dos pacientes, que hace 5 años, una mujer con un cáncer de mama, que hoy la mandé a casa a hacer un final de vida en casa con la familia, y estaban mucho más armados y emocionalmente, los digo como, ¿no? Más estoicos que a la otra paciente, que es la diagnosticamos pobre en agosto, y todo va muy rápido, una mujer de 60 años y tuvo que dejar de trabajar, el cambio de la imagen corporal, como bien vos decís, y me dices que no me dio tiempo y estaba desesperada. Entonces, ¿crees que el tiempo sí que ayuda a ir asentando la idea, a ir a procesarlo un poquito más? Sí, podemos como hablar de dos tiempos, quizás. Es verdad que el tiempo es necesario para duelar, ¿no? Hoy hablábamos de shock, hablamos de incredulidad, entonces para que ese tipo de reacciones emocionales decanten, por nombrarlo de alguna manera, necesitamos tiempo, ¿no es cierto? Después está esta otra dimensión temporal que introduce el cáncer, que es, por ahí, ¿qué hago yo con ese tiempo? Como, ¿qué tipo de mecanismos, de recursos, en qué me apoyo, con qué estrategias para que a mí me ayuden a elaborar esto que está pasando? Como rige para todos los duelos, no solo para este, yo no puedo simplemente sentarme a que pasen los días porque eso me va a ayudar a comprender y a duelar. Eso requiere un trabajo psíquico que puede verse optimizado cuando yo cuento como con un entorno con ciertos recursos que cuidan este duelito, ¿no? Que me ayudan a sostenerlo. ¿Me explico? Perfectamente. ¿Cuáles son esos factores? Hablemos de los dos, de los factores protectores y de los factores de riesgo para que este duelo de las distintas cosas que estamos nombrando, bueno, haya que detectar si uno lo va a procesar quizás de una mejor manera o va a costar un poquito más. Bueno, yo no soy muy amiga de la universalidad de las cosas, ¿viste? Por ahí uno lee, sobre todo esto de los tiempos, ¿viste? Que dicen, no, bueno, si en un año la persona no. Tachame todo lo que hable como de estándares, ¿no? Si hablamos de psiconcología, estamos hablando de singularidad y de experiencia tremendamente personal. Entonces, todo lo que nombremos va a ser siempre como a términos de guía, ¿no? De orientación. Después, toda esta info hay que bajarla a cada caso en particular. Factores protectores, y podemos pensar a la inversa de riesgo, ¿no? Nombrándolos a la par, ayuda mucho, pero mucho a integrar la experiencia oncológica y a esto de posicionar al paciente como en un lugar más activo o más protagonista, todo lo que tiene que ver con el vínculo que haya podido establecer con el equipo, qué persona le ha nombrado su enfermedad, cómo lo acompañan, la información que le brindan, la confianza y la calidez de ese vínculo también. Cuando eso no pasa, el paciente se siente muy solo y se siente muy único, como desentendido del mundo, ¿no? Nadie entiende lo que a mí me está pasando, nadie puede comprender lo que yo estoy sintiendo. El solo hecho de que el paciente adhiera al equipo, se sienta en confianza, ya terapéuticamente marca una diferencia enorme. Si a eso le sumamos un entorno, uno dice familiar, a veces no es la familia de sangre, a veces es el entorno significativo, Sí, ¿no? el núcleo de cuidado. Que valide lo que siente, que acompañe, que le respeten sus tiempos, que no vengan por ahí con las imposiciones de lo que se supone que hay que hacer y lo que debe de estar sintiendo, y lo que, viste, que hoy, si uno mira las redes o mira en internet, hay mucho discurso que es culposo, que es estigmatizante, que le dice al paciente cómo tiene que sentirse, qué es lo que tiene que hacer. Y que si se siente de tal manera, entonces no está colaborando en su curación. Y que sí, ¿viste? Yo creo que el acompañamiento, el de verdad, el Sí, empático, el genuino, tiene que estar como desintoxicado de todos estos mensajes. total. Sí, sí, este discurso de lucha de paciente guerrero. El optimismo tan rígido, ¿no? Tan tóxico, no me gusta la palabra, pero es como, hay que estar bien, y hay que, como mucho hay que, como si uno supiera, ¿no? Lo que el otro está vivenciando. Eso, eso.
no, es intransferible, es una vivencia intransferible tanto para el paciente como para las familias. Y antes de meternos en las familias o en el núcleo de cuidado, ¿cuáles pueden ser, sobre todo, ¿no? Cuando los psicólogos tratan a un paciente, acompañan a un paciente en este proceso, que tienen más en cuenta de que quizás le va a costar un poquito más, como decís, que me gustó mucho integrar el proceso oncológico a su biografía? ¿Cuáles son? Sí, como no sé, no te diría factores de riesgo, pero sí, esos características del paciente, del núcleo de cuidado que decís, bueno, quizás le va a costar un poquito más procesarlos. Ujú. Sí. Este tiempo. Bueno, de vuelta, es una experiencia muy singular. Yo siempre digo que soy un poco crítica de los libros que hablan del paciente con cáncer, Mm, como si lo hubiera, ¿no? Como si hubiera un estereotipo de, y que todos sienten esto, y que viven esto, mm. y como con esta linealidad. Primero vas a sentirte enojado, después te vas a... Ojo con todo eso, este, pero sí pensar en que probablemente este proceso del cual hablamos, como de cierta elaboración, se dificulte un poquito más o pueda tener como, sí, algunos obstáculos que pueden hacerlo más lento, no es que lo imposibilitan, ¿no? El paciente que está muy aislado o que no tiene una red de apoyo, lo que nombrábamos hoy, la persona que por algún motivo se encuentra atravesando otras crisis en su vida y de golpe aparece esto. He tenido experiencias de acompañar a una persona recién diagnosticada de una enfermedad avanzada, que ella era la cuidadora principal de su esposo con enfermedad y dependiente. Entonces, es innegable que esto va a ser un factor de riesgo, porque las crisis se coexisten, ¿no? Se superponen. Esto que decíamos hoy de poder nombrar a aquella persona que no encuentra un espacio, sea profesional, sea de amistad, sea con el equipo médico, pero un lugar en donde yo pueda poner palabras con lo poderosa que es la palabra, a esto que pasa. Entonces, a simple vista puede ser o un paciente que no adhiere a los tratamientos o que tiene conductas de riesgo, o un paciente sobreadaptado, ese que no se moviliza, no registra, nunca se angustia, acá no pasa nada. Eh, si bien pueden ser reacciones emocionales temporales, lo que decíamos hoy, ¿no? Cada uno va haciendo lo que puede sobre la marcha, sí hay que ir prestando atención porque sabemos que son factores que pueden como intervenir el proceso, ¿no? Entonces, uno va cuidando, es como si pararíamos más las antenas y diríamos, ok, Eso. vamos a cuidar un poquito más a él. Eso, eso. Y cuando los pacientes me preguntan muchas veces, porque antes de intervenir, de incorporar al psicooncólogo, a la psicooncóloga, yo por supuesto les pregunto, porque no todos los pacientes, sobre todo, quizás me pasa más con algunos adultos mayores que vienen quizás de otra época, con otro concepto del psicólogo, ¿no? Yo les tengo que preguntar si les parece que, entonces muchos me preguntan, ¿y qué me aportaría a mí el psicólogo? Sí, yo tengo lo que, a mí me dicen así, yo tengo lo que tengo y es esta la realidad. ¿Qué me aporta a mí el psicólogo? ¿Qué le podríamos contestar a estos pacientes? O sabes que hay, obvio que lo generacional puede influir, pero también hay una gran realidad que incluso a veces en las escalas o en las cuestiones, viste, autoadministradas, una de las preguntas dice, ¿le gustaría recibir asistencia psicológica? Y yo creo que también es un juego de palabras al que deberíamos prestarle atención, porque yo no sé si toda la gente sabe qué implica recibir asistencia psicológica, ¿no? ¿Qué me van a decir? Eso. Incluso a veces tenemos la primera sesión y la gente se va y te dice, sí, no era tan malo después de todo. Yo le digo, tan, ¿no? Claro. Vaya a saber con qué imagen uno viene construida, de qué me puede decir alguien de mi vida, ¿no? Eso. ¿Qué me ¿Qué va me a va a decir el decir? otro? ¿Qué me va a decir? Me preguntan a mí. Engancho esa pregunta también con esto de por qué psicooncólogo y no cualquier psicólogo, que también es una pregunta como muy actual. ¿Viste? Yo siempre digo que el abordaje de salud mental viene a acompañar. Trato de que la persona lo sienta como
registrar lo que está pasando, ver cuáles son las áreas en donde estoy posicionada mejor, cuáles me están costando más, y ver si podemos cuidar u optimizar algo de eso. Esto se vuelve muy importante cuando la persona, por ejemplo, tiene un rol, ejemplo, mamá de nenes chiquitos, o esto de asesorar o acompañar la comunicación del diagnóstico a los chicos, a la familia, en el trabajo, como cada uno verá cuál es el área que le va costando más. El psicólogo por ahí orienta, ayuda a buscar, ¿no? Eh, Siempre dando por sentado que quizás necesite un empujón y quizás no, quizás está súper. El ser humano es maravilloso en cuanto a adaptación y resiliencia, ¿no? Sí, por ahí lo que aporta de novedoso quizás el psicooncólogo, eh, que así como la medicina a lo largo de los años ha ido como especializándose tanto, ¿no? Y de golpe tenemos como nichos muy finitos, con mucha técnica bien específica a cada tema, en la psicología ha pasado lo mismo, ¿no? Hoy tenemos psicólogos en las escuelas, en las empresas, algunos dedicados a niños, otros dedicados a geronte, como cada uno con su campo de inserción, ¿no es cierto? O de implicancia más puntual. En la oncología pasa algo muy puntual, que es que la enfermedad, de acuerdo a dónde esté situada, de acuerdo al tratamiento que la persona esté recibiendo, puede configurar diferente la forma de sentir el cuerpo y las emociones, ¿no? Como este todo del cual hablamos. Y ahí hay un punto que para mí es fundamental, que es qué importante que el psicólogo comprenda y conozca sobre mi tipo de tumor, sobre mi tipo de quimioterapia o de radioterapia, porque eso le va a permitir también no solo la lectura correcta, sino además lo que llamamos el diagnóstico diferencial, ¿no? Esto que este paciente siente, ¿es de causa orgánica? ¿Se debe a su enfermedad? ¿Se debe al tratamiento que está recibiendo? ¿O se debe a algo emocional que no está pudiendo como elaborar o trabajar? ¿Cuánta ayuda va a requerir ese paciente de acuerdo a cuál sea la causa? ¿Cuál síntoma es transitorio? ¿Cuál tenemos que prestarle más atención? ¿No? Sí, totalmente. Entiendo perfectamente. Y esto que hablas de diferenciar, a ver, pasar por un proceso oncológico, por supuesto que conlleva en muchos pacientes, más ya sea más transitoria o más instalada, mucha tristeza, ¿no? Por todo lo que venimos comentando. Si bien es muy importante en psicología habitual, no oncológica, incluso más en oncología, imagino, ¿cuándo diferenciar si la tristeza es propia del proceso versus el paciente está presentando signos, por ejemplo, de una depresión mayor que tiene que ser, ¿no?, derivada a veces a un psiquiatra, a un especialista médico e incluso requerir medicación, ¿no? Hasta esto de tampoco hay que medicalizar la tristeza de un paciente. Sí. Es re buena pregunta, no solo para binomio o unidad terapéutica paciente-familia, sino también para el equipo de profesionales. Porque lo que nos dicen las investigaciones, no lo digo yo, es que la mayoría de los pacientes oncológicos llegan al abordaje terapéutico tarde, cuando hay síntomas anímicos consolidados, cuando hay trastornos o cuando hay desestabilizaciones graves. ¿Esto qué quiere decir? Obvio que hay mil lecturas, ¿no? Podemos hablar de la inserción de los profesionales, podemos hablar de los canales institucionales, podemos hablar de los costos, podemos tomarlo de mil maneras. Pero sí se sabe que muchas veces los profesionales pecamos, sin querer queriendo, obviamente, o incurrimos en el error de como naturalizar la angustia. Como sabemos que es un proceso difícil, damos por sentado que el paciente va a sufrir y lo naturalizamos, no ponemos el ojo en eso, ¿no? Como una reacción esperable, que sabemos que lo es. Pero hay una línea muy delgada que marca una reacción esperable, transitoria, proporcional al estresor que esa persona está viviendo, y esto otro que vos marcás que es, che, ojo, capaz que hay algo que yo no estoy cubriendo, y este paciente puede
incluso deteriorarse físicamente, porque hay algo a nivel anímico que no está pudiendo, ¿no? Que le está costando mucho. De vuelta acá, la mirada del profesional es el camino ideal, porque hace una evaluación de esa persona, ¿cierto? No hay como un manual general para todo el mundo. Pero a grandes rasgos, la persona que se aísla mucho o que en ese aislamiento cae en conductas de negligencia en el cuidado personal, o que no adhiere a ningún tratamiento, o que vemos que quizás tiene síntomas físicos que le están generando o dolor o alguna sintomatología muy fea que no está pudiendo nombrar, que no está pudiendo pedir la ayuda. Son como llamaditos de atención, ¿verdad? Algunos tipos de expresiones, cuánto esa persona cuenta con lo de la red que habíamos nombrado hoy, si hay como miraditas, si tiene antecedentes de algún trastorno psicopatológico previo o antecedentes en la familia también. Son indicadores, es como Para las antenas. lucecitas que prenden y apagan. Uno las tiene que mirar como el auto cuando se está quedando sin nafta, sí. Sí, sí. No es un problema ya, pero es un aviso. Sí, para mí es un desafío, ¿eh? Es un desafío. Y lo que decís, esa delgada línea en la que lo que le está pasando entra dentro de lo que decís proporcionado y cuando tengo que hacer la derivación o pedir, a ver si quizás algún psiquiatra se puede involucrar en el proceso. Flor, con respecto a las emociones, nombramos, bueno, el shock inicial, el impacto, la disrupción, ahora nombramos la tristeza. Ahora quiero que me digas qué otras emociones se van moviendo. Yo veo mucho también día a día el enojo, mucho enojo, ¿no? Que creo que parte de nuestro trabajo como profesionales, sobre todo los médicos, es no tomárnoslo personal y entender que el paciente no está enojado con nosotros, con la institución, ¿no? Creo que es fundamental darnos cuenta para nunca jamás engancharnos y subirnos a ese enojo. ¿Contra qué? ¿Contra qué se enoja un paciente en este proceso? Eso mismo que vos, evidentemente, ya tenés trabajado, que es como la despersonalización del enojo, uno lo trabaja un montón con la familia. Porque de golpe viene el esposo, viene la esposa, vienen los hijos y me dicen, yo lo cuido todo el día y el que liga el enojo soy yo. Como la paradoja, ¿no? Hay algo de esto del no comprender, que yo creo que es muy importante explicar, ¿no? Educar sobre esto. Enojo, ira, todas emociones defensivas, ¿no? Hay una caricatura que yo siempre muestro en los talleres, que es preciosa, en donde hay un hombrecito que va todo el día enojado, 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 viste, con la carita bien marcada, y cuando llega a la casa se saca la careta y abajo llora, ¿no? Esta pregunta de qué nos cuida el enojo, porque al ser una emoción tan expansiva, tan defensiva, como si uno se construyera delante de una muralla, ¿no? Hay algo que me cuida. ¿De qué me está cuidando tanto, no? Porque a mí, cuando estoy enojado, nada me puede lastimar, porque adelante tengo la muralla, y el enojo es para el afuera, ¿no? Es algo como en defensa de algo que excedió mis límites, que me está atacando. Entonces yo estoy tan enojado que nada me duele mientras estoy enojado, ¿verdad? Lo interpretamos como emoción esperable, casi siempre transitoria, de vuelta mirándolo cerquita, porque la misma muralla que me cuida también me puede aislar. Claro. Así que lo miramos, lo cuidamos. Totalmente. Sí, 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 el tema del enojo hay que saber, para mí eso, la familia se ve muy afectada muchas veces y bueno, creo que como profesionales a veces ves algún profesional que se sube, ¿no? al reclamo y demás y nunca jamás creo que hay que subirse ahí. Flor, con respecto al núcleo de cuidado de la familia, es tan afectado como el paciente diagnosticado, sobre todo siempre, ¿no? Si bien hay un núcleo de cuidado, siempre hay lo que nosotros llamamos el cuidador principal, esa persona que está ahí 24/7 cuidando desde lo emocional, desde lo físico. ¿Qué implica para esa persona? ¿Cómo cambian los roles en la familia? ¿Qué implicancias emocionales? ¿Vos trabajás solo con el paciente? A veces también incluís a las familias, por ejemplo, en las consultas. ¿Cómo lo abordas, por ejemplo?
Bueno, sabemos que la familia, lo que decíamos hoy, no es la familia sanguínea a veces, sí, sí el entorno, está impactado igual que el paciente, a veces mayor, de acuerdo, de vuelta, a cómo esa experiencia, en qué momento los llegue, cómo lo pueden ordenar, cuánto desordena, ¿no? Cada familia tendrá como sus modos propios, pero sin dudas que están afectados al punto que nosotros los llamamos pacientes de segundo orden, ¿no? No los podemos dejar por fuera del abordaje. A veces, como buena teoría sistémica, el paciente no va a consulta porque se siente bien o porque no le interesa o por lo que fuere, y sí va al familiar, y este autocuidado del cuidador o del familiar impacta significativamente o para bien en todo el sistema, ¿no? Vemos a veces mucho efecto positivo en el paciente indirectamente por los cambios que hizo el familiar, ¿no? Hay algo ahí como del feedback o de la reciprocidad. Ahora bien, la figura del cuidador, que es la que vos nombras, la psiconcología le presta especial atención por cuanto y tanto la investigación nos dice que es una persona con un gran riesgo psicosocial. ¿Qué quiere decir? Que está expuesto a estresores muy altos, que está expuesto a, obviamente, la implicación emocional que eso tiene, pero también a sintomatología física, a somatizaciones, a descuidar procesos propios. Entonces encontramos cuidadores que dejaron sus controles de salud desde que empezaron a cuidar a otro, los encontramos orgánicamente peor, digo, hay todo un universo que se abre en esto de encontrarse cuidando a un otro. A veces es un rol asumido, porque yo dispongo de mi tiempo, de mi energía y elijo, y a veces es un rol asignado, porque no hay otra persona, porque yo soy conviviente, porque lo que sea, de golpe me encuentro cuidando, y nadie nos enseña a cuidar. El cuidado no viene con un manual, uno va haciendo lo que va pudiendo, ¿no? Entonces, visibilizar ese lugar, darle la entidad que requiere y también la carga que supone, ya es un gran paso, ¿no? Que la persona se reconozca como cuidadora en toda su dimensión. Claro, claro. Y saber pedir ayuda, ¿no? También como cuidador, también saber, como yo siempre digo, tratar de, si hay, ¿no? Porque a veces es verdad que el núcleo de cuidado es muy reducido. A veces pasa, y yo los veo acá en el hospital y pasan ingresados igual que el paciente, ¿eh? Están día y noche, día y noche. Y uno como profesional los ves y le sugerís, anda a tu casa, bañate, duerme un rato, es que no tengo a nadie, doctor. Entonces, me parece que, no sé si hay otro recurso más para el cuidador principal, más allá de poder pedir ayuda y delegar alguna tarea quizás en otro, ¿qué otros recursos podríamos decir para alguien que cuida a alguien enfermo? Hay un, hay una verdad, quizás. El otro día hicimos un taller de cuidadores y lo tomábamos como desde lo lúdico, ¿no? Desde un juego donde uno tenía que confesar y aceptar o no las verdades, ¿no? Y había una que decía, nadie cuida a mi familiar mejor que yo. Y todos levantaron la mano así, ¿no? Porque uno dice delegar como si fuera fácil, y a veces el sufrimiento del otro o la vulnerabilidad del otro nos pone en este lugar de, podríamos llamarle sobreprotección, pero es esta cosa como de yo tengo que estar ahí porque yo sé qué le gusta al otro, cómo cuidarlo mejor, yo sé de hacerle la comida que a él le gusta. Nadie puede reemplazarme. Y esa sobrecarga que es yo, es la implícita. Entiendo que no es para todos los casos, como vos decías. Realmente hay veces que la posibilidad de rotar es imposible y donde hay que acudir a recursos externos, ¿no? Al medio, que también es un camino súper válido. Pero cuando sí hay recursos, a veces tiene que ver cómo trabajar esto del delegar sin comprenderlo como descuidar, sino como autocuidado. Porque si estamos diciendo que el cuidador es una persona de riesgo, también estamos diciendo que está susceptible a un desajuste, desde el punto que lo veamos. Y un cuidador descuidado o desajustado o inestable no puede no disminuir la calidad de su cuidado, ¿no?
Por eso hinchamos tanto con que cuidar al cuidador es cuidar al paciente, que es un cuidado indirecto. Sí, eso que decías, sí. Repercute directamente en el paciente, total. ¿Y qué pasa con, que esto lo vemos mucho, con la infantilización incluso a veces del paciente, ¿no? Está en una posición de tanta vulnerabilidad, incluso durante tanto tiempo, que incluso vienen a la consulta y ya no habla, ¿no? Habla el cuidador. Y uno, y bueno, tenés dolor, ¿no? Yo que hago consulta de paliativos, tenés dolor, tiene dolor así, No le duele, dice el familiar. Sí, y es como, ¿no? Con mucho decoro y empatía y demás, bueno, uno intenta, pero a veces lo ves, ¿no? Esto te digo, hacen todo por el paciente. Yo siempre intento potenciar la autonomía del paciente al máximo posible, que a veces incluso cuando me parece súper preciado en la consulta y demás, que a veces nosotros somos los intermediarios a partir del cual el paciente puede verbalizar al cuidador, por favor, déjame comer solo, salir a dar una vuelta, bueno, hacer algo, ¿no? Porque a veces el cuidador cuida y como que se lo comen. Y esto también genera mucha angustia en el paciente. ¿Cómo ves esta situación que te comento? Súper, súper cotidiana. A veces esta dinámica que vos ubicas o estas características del vínculo en realidad son características previas que frente a la enfermedad se han agudizado. Y a veces pasa que la vivencia de enfermedad y el no poder como ubicar cuál es mi lugar en ese proceso y cuál es el del otro, genera como esto que está como muy mezclado, ¿no? Está como medio, sí, medio ambiguo, medio desdibujado hasta dónde están los límites. Yo creo que nosotros profesionales acá tenemos un lugar por excelencia, como vos dijiste, para dibujar los límites que están desdibujados en el entorno de la consulta, que si bien no es el entorno cotidiano, a veces sirve para practicar modos que después se replican afuera. ¿Me seguís? Totalmente. A veces son intervenciones chiquitas, ¿no? Mirar al paciente, dirigir la silla, entonces le preguntas a él y no a aquel, ¿viste? Son pequeñas jugadas, ni hablar si haces asistencia domiciliaria, porque el domicilio te aporta oro en este sentido, pero sí, yo creo que tenemos la herramienta de la entrevista familiar sin el paciente y la entrevista con el paciente pidiéndole a la familia que quede afuera un ratito y después integrarlos, si quieren, ¿no? Si ambos están de acuerdo. Pero nunca perder de vista que el paciente, esto que tanto se habla que es la decisión compartida o la autonomía de todos los atravesamientos bioéticos que esto tiene, es él. Y la palabra que nosotros escuchamos es él, y después como lo demás. Este es sobreproteger, que vos nombrabas, lo nombraste como infantilizar, que está muy bueno, siempre incluye o siempre trae aparejado una conducta de cuidado. Casi siempre es bien intencionado. Entonces está bueno validar eso, ¿no? Uno no puede ir a retar al familiar, sino sí ubicar que a veces queriendo cuidar, no estamos como colaborando con la causa en cuanto y tanto ese paciente, me remonto al inicio de la entrevista, está elaborando la continuidad de su persona. Entonces necesita seguir siendo él. Si el matrimonio era matrimonio, que lo siga uniendo a su pareja, no solo el cuidador y el cuidado, ¿no? Que en la mesa se hablen de otros temas que no sea solamente cuándo tenés consulta con el médico y a qué hora tomas la medicación. Y que si todos los domingos mirábamos el partido de fútbol y comíamos asado, ahora que podamos seguir haciendo algo de esto que nos ubique en la parte sana de esta dinámica y que no todo gire en torno a ese rol cuidador-cuidado que se va rigidizando, ¿no? Sí, se A va veces sentando. simplemente los dos como van asumiendo esos lugares, ni cuenta se dan. No, es esto, ¿eh? No es que a veces el paciente es como se entrega totalmente, sí, es que los dos se van como ubicando muy bien en ese lugar. Esto no, bueno, ya te habrás dado cuenta que me han salido 1000 preguntas sobre la marcha, ya vamos a mí me encanta. A mí también, me darás cuenta que además
Es lo que te decía, al estar todo el tiempo con pacientes, es una escuela todo el tiempo, es como todo el tiempo vas aprendiendo. A mí me encanta porque no hay, como decías, un proceso igual al otro. Con respecto a esto del cuidador que es funcional y que es disfuncional muchas veces, porque justo tenía un caso parecido, ¿qué nos dirías del famoso pacto de silencio o protección informativa? Que es cuando el familiar a nosotros nos saca de la habitación. Por favor, no le digas nada a Juancito de que la enfermedad no está yendo bien, de que la enfermedad avanzó. No le digas nada porque no lo quiero alterar, no quiero que sufra. Yo tengo algunas respuestas que ahí le doy al familiar, pero quisiera saber tu mirada al respecto. Prefacio, como te decía hace un ratito, la mayoría de las veces hay excepciones, pero uno parte de la idea de que el familiar tiene una intención genuina de cuidado. Total. ¿Verdad? Por eso esta dicotomía que se trabaja tanto en psico-oncología, que es el paciente que no dice o que no puede nombrar algunas cosas porque no quiere angustiar o preocupar a los otros, y las familiares que no dicen, que no lloran, que no expresan por cuidar al paciente. Entonces tenemos como ese silencio de los dos lados. En ese contexto, hablar de cerco de silencio es un tema, yo creo que un poco incómodo a veces cuando uno lo pone sobre la mesa en ateneos, en comités, como es un tema, el tema, que atraviesa la práctica muchísimo. Entonces es innegable que históricamente lo hemos naturalizado un poco. En los últimos años sabemos que no solo es un pacto de silencio, atenta contra la ley que dice que el paciente tiene derecho a conocer su diagnóstico y la información correspondiente al mismo y a tomar decisiones sobre su salud y sobre los tratamientos que reciba. Entonces, no solo la implicancia legal, sino también la ética o bioética, si queremos integrar mejor. En cuanto y tanto, de vuelta, estamos hablando de alguien que tiene voz, que tiene derecho a, y que no tenemos por qué subestimar que puede hacerlo. Aún queriéndolo cuidar desde lo más profundo de mi corazón, el otro también puede. Y esto nos marca de vuelta la delgada línea, que creo que es otro gran tema para nosotros profesionales y también para la familia, que es cómo yo le transmito esa información a ese paciente para que pueda integrar lo que hablamos al principio de la entrevista. No se trata acá del dilema bioético de le digo o no le digo. Yo le tengo que decir, pero ¿cómo se lo digo? Para que esta información, que puede resultarle muy dolorosa o muy devastadora, no desarme a esa persona y le permita articular estrategias para integrarlo a su experiencia vital. Y a esa familia también. Entender que el otro no se va a rendir o no va a tirar la toalla, que suelen ser los miedos generales, sino que al revés podemos tocar algo tan humano, tan existencial, tan vital, a veces de legado, a veces de decisiones, a veces darle la oportunidad al otro de decir, de hacer, de decidir. Pero de vuelta, lo que marca la diferencia es el trabajo nuestro para sostener este proceso. Si uno lo acompaña bien y lo trabaja bien, acá no hay margen a duda. Nunca escuché a una familia decir haberse arrepentido de acompañar cuando estuvo bien acompañado. Me parece que hay falencias a nivel de acompañamiento, que es completamente un desafío y una responsabilidad nuestra, pero sí es bastante fuerte, digamos, mi posición respecto de lo que es el cerco de silencio. Sí, totalmente. Coincido con vos en que nuestro trabajo es facilitar y educar también al familiar sostenidamente en que es lo mejor para el paciente, siempre. A veces que nosotros tenemos que, a veces, porque están en el hospital, estamos en momentos bastante avanzados de la enfermedad, que hay que tomar decisiones importantes, y a veces son los hijos los que no, están afuera, y yo siempre intento, tampoco el encarnizamiento creo no informativo, pero siempre preguntarle al paciente. Yo siempre le pregunto hasta dónde quiere saber, quiénes son los principales referentes de la familia, porque a veces llega el tío, el sobrino y te preguntan en el pasillo. No, el paciente es el que tiene que elegir
cuál es también parte de la familia que recibe esa información, pero sí yo creo, al menos la manera en la que lo hacemos nosotros es siempre ahondar y generar un vínculo con el paciente y preguntar hasta dónde quiere saber, bueno, y creo que ir ahí viendo hasta dónde quiere llegar, ¿no? Porque a veces no están preparados para recibir la información. A veces, de vuelta, es un tema súper delicado, ¿no? Yo creo que a veces se nos terminan las teorías y los libros cuando uno se encuentra en un momento tan humano, tan, sí, tan cercano, de tanta De vulnerabilidad, persona ¿no? a persona. Ahí hay dos personas vinculándose. No hay paciente médico o paciente psicólogo. Tal Hay dos cual. seres humanos. Ahí es donde uno debe de hacer uso de todas las estrategias comunicacionales que a veces trascienden la palabra. A veces es la mirada, es el sostener, es una mano. A veces usamos metáforas. Si el paciente está informado, pero no puede todavía nombrar ciertas cosas y las nombras de otra forma, pero sabemos de qué está hablando y está decidiendo, ¿no? Siempre algo muy transparente, ameno y bajado a esa persona, que creo que es lo más importante. Porque si no siento que a veces el profesional va como con el librito, ¿no? Yo tengo lo que se supone que tengo que ir a decir, y esa situación que vos decís como cara a cara, ¿no? Nos desarma todas las teorías. Total. No sabes qué decir. Pasa si yo digo, bueno, y ahora me siento ahí y digo, ¿cómo Sí. sigo? Y si vos estás muy pendiente de lo que tenés que decir, probablemente te estés perdiendo de estar ahí. Todo tu ser ahí prestando atención. Entonces es una picardía que nos perdamos o que no disfrutemos como el contacto con ese otro que nos nutre de los recursos comunicacionales, ¿no? Este unir técnica con persona. Total. Arte, me parece. Es un arte del cual en psicología, a ver, normal que se los preparen para esto. Nosotros como médicos tenemos que, y esto es un mensaje si alguna vez ve algún médico, nosotros necesitamos aprender, que no lo aprendemos, no es parte de nuestra currícula médica, Sí. aprender a comunicar, a relacionarnos con nuestros pacientes. Sí que creo que también está la proactividad de cada uno de seguir queriendo formarse, bueno, revisarse, creo que también para acompañar procesos oncológicos hay que hurgar muy profundo adentro de uno, porque a vos también te pasará enfrentarte con pacientes, familias, tocas fibras muy internas, entonces también a veces me preguntan, ¿no? ¿Cómo haces para sostener, ¿no? Momentos tan difíciles, por supuesto que a uno le afectan, pero en ese momento el referente emocional de esa situación es uno. Entonces uno está ahí, yo me siento muy servicial, ¿no? Uno está sirviendo a esa familia para sostener ese momento. Pero bueno. Bueno, lo que nos dice la teoría, entiendo que a veces las realidades son distintas, ¿no? Y que los dispositivos cambian mucho de ciudad a ciudad, de hospital a hospital, pero es que el psicooncólogo no solo trabaja con el paciente y con la familia desde la prevención hasta el duelo, inclusive si el paciente falleciera, sino que también trabaja con el equipo médico. Yo hasta hace poco tenía talleres con los residentes, ¿no? Desde el primer año de residencia. Y esto que vos decís, las habilidades comunicacionales suelen ser como una deuda curricular quizás, pero se genera algo tan lindo cuando uno ofrece la herramienta y ve el trabajo y ve el interés, que sí se puede. Hay que poner como las semillitas, ¿no? Por donde vayamos pasando. Creo que todos alguna vez nos hemos encontrado en una situación de estas características que sentís que supera las herramientas que vos tenés y hay que salir a buscarlas. Si hay esa búsqueda, la podemos hacer en interdisciplina, con los recursos que tenemos en la institución, con los pocos o muchos que seamos, estamos bien. Se puede hacer un montonazo. Sí. Totalmente. Eso de la semillita y hay que también saber recogerla, ¿eh? Porque no es fácil encontrar también profesionales que estén, bueno, dispuestos a inmiscuirse tanto en este proceso. Flor, como te darás cuenta, podemos seguir hablando horas y horas, así que para no hacerla tan larga. ¿Crees que hay algo que no te pregunté
más allá de dar un mensaje final a los que nos están mirando. ¿Hay algo que crees de suma importancia en tu práctica, que ves tantos pacientes, que no te haya preguntado, que no hayamos nombrado, que quieras hacer ahí un doble clic? No, creo que lo importante de este tipo de espacios, yo soy muy pro hablar de esto en todos lados, en los medios, en las redes, en la tele, en la escribirlo, como hay que hablar de cáncer. Y creo que lo que rige por ahí, o la recomendación, cuando uno escucha un podcast, lees Instagram, como hay tanto en todos lados, que lo que yo sugiero siempre es tomar lo que a uno le resuene, porque es probable que lea muchas cosas que no van con uno, o que incluso en el transcurso de nuestra entrevista hayan escuchado cosas que no los identifican, que las dejen pasar de largo, que no son para ellos, o al menos no en este momento, y que si hay algo que les resuena, que les hizo, viste, como esa chispita, que siga buscando, porque hay muchos recursos, uno no está solo, somos muchos los que nos dedicamos a esto, y eso tiene que saberse, ¿no? Porque es medio contagioso. Siempre hay algo más para hacer y un poquito más para cuidar, digamos, así que creo que ese sería el mensaje. Y Perfecto. bueno, ojo con las fuentes de información que por ahí hoy por hoy cualquiera puede escribir en internet y se leen muchas cosas feas o culpógenas o profesionales o poco éticas, así que también elegir como de qué fuentes uno va a escuchar, ¿no? Sí, sí, la era de la desinformación, por eso es tan importante. Me parece, yo también lo siento un poco como un deber de los profesionales de la salud, más allá del ámbito académico, de los congresos a los que vamos, bajar a tierra, al ámbito del paciente, que es este, que nos escuchen así. Flor, me encantó, me transmitís, te lo diré a muchos, me transmitís mucha paz, mucha tranquilidad, así que estoy muy contenta, te súper agradezco. Si te parece, vamos hasta acá. Perfecto. Muchas gracias. Me alegro. Saludos a todos.